Y hoy vamos a degustar una palabra. Dígale a alguien cerca, Dios te va a hablar. Amén, Dios nos va a hablar. Si puede poner el título de la palabra, Karencita. Hoy la palabra se llama 7 días de silencio. El extraño caso de los amigos de Job. ¿Está bueno el título? Promete. Ya vamos de nuevo, seriamente ahora. 7 días de silencio, el extraño caso de los amigos de Job. Quiero que vayamos a la escritura, al libro de Job, al capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 al 13. Entonces vamos al libro de Job, capítulo 2, desde el versículo 11 al 13. ¿Están preparadas? ¿Están preparados? Vamos a ir con todo. Dice así la palabra del Señor. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, tenían buenos nombres, todos parientes de la pastora, todos parientes de la pastoradita. Ya vamos de nuevo, ve que me desconcentran ustedes. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amados hermanos y hermanas, hoy día vamos a desentrañar un archivo secreto. ¿Alguno vio los archivos secretos X alguna vez? Los más... No lo quería decir Pablito y él lo dijo, con más experiencia. Hoy vamos a abrir un archivo secreto de la historia de la historia bíblica que hemos titulado 7 días de silencio, el extraño caso de los amigos de Job. ¿Por qué es un extraño caso? Porque si tuviéramos nosotros que evaluar a estos 3 amigos al 7º día de su visita a Job, ¿cierto? Habríamos puesto la mejor nota, los mejores amigos. Porque lo que dice la Biblia es que cuando lo vieron, ¿cierto? Se enteraron. A ver, recapitulemos un poco. ¿Alguien sabe lo que le pasó a Job? ¿Qué no le pasó? No está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero Job está en la Biblia por la desgracia que sufrió y por cómo Dios también lo levantó. Entonces le voy a hacer un pequeño resumen, son 42 capítulos, yo le voy a resumir en 5 segundos. Job tenía todo, era millonario, de la noche a la mañana, el diablo paseando frente al Señor le dice, oye, pero Job te adora, claro, porque lo tenés súper bien, pero tócalo, a ver si te sigue buscando. Y el Señor le da permiso a Satanás y empiezan a pasarle calamidades. Se le mueren los ganados, se le muere la familia, la mujer lo deja. Y no suficiente con eso, se enferma de una sarna que le picaba y tenía llagas por todo su cuerpo. Perdió todo, de la noche a la mañana, de multimillonario pasó a ser un mendigo. En breve resumen, eso es lo que le pasó a Job. Entonces tenía 3 amigos que se enteran de lo que le había pasado a Job y cuando lo van a visitar deciden, ¿cierto?, ir a verlo para abrazarlo, condolerse, para apoyarlo. Diga conmigo, apoyarlo. ¿Cuántos quisieran tener amigos así?
No saben nada. ¿Por qué, si tuviéramos que evaluar después de estos 7 días, primeros 7 días en que pasaron con su amigo, sin saber lo que venía, le habríamos puesto una buena nota porque son excelentes amigos, se quedaron en silencio, lloraron cuando lo vieron, tiraron, porque era una costumbre de la época, yo creo que hoy día uno no hace eso, pero antes tomaban polvo para mostrar que realmente estaban tristes y lo lanzaban al viento y rasgaban sus vestidos, rasgaban el manto para mostrar visiblemente que de verdad les afectaba algo. Entonces, hacen esto. Y nosotros podríamos pensar que al terminar los 7 días, claro, fueron buenos amigos porque se habrían ganado el premio a los mejores apañadores del año. Los más consoladores, los más fieles, los más sabios. Esto sí, ¿verdad? De verdad que eran hombres sabios. Eran hombres entendidos, eran hombres que tenían conocimiento de Dios. Cuando uno lee todo el capítulo de Job y analiza lo que ellos hablan, cómo ellos tenían conocimiento, tenían un manejo de la escritura, tenían un manejo de una relación con Dios quizá, podríamos decir que hasta podrían haber parecido teólogos. Eran líderes en sus regiones, por eso la Biblia, la Reina Valera dice así, que eran de tal lugar, Naamatita, era de Naam. ¿Sí? No es que hayan tenido una enfermedad, no. Eso habla del lugar donde venían. Cada uno era respetado en su lugar, pero bastó con que abrieran la boca para que este caso se volviera un caso oscuro, este archivo secreto, que podría haber terminado súper bien, termina de una forma que tú y yo no esperábamos. Pasaron en un intento de querer ayudar a su amigo, pasaron de ser personas sabias, de ser compañeros de esa ceniza donde él estaba sentado, ¿cierto? Porque rasgaron sus vestidos, se sentaron con él en el polvo, no dijeron nada durante 7 días, lo acompañaron en ese estado, pero se transformaron de compañeros a verdugos. Así. Haga conmigo así, para que suene. Eso. A las 3. 1, 2 y... 1, 2 y... ¡tin! Desaparecí. Hay un dicho popular que todos conocemos y es que en las malas se conocen los buenos amigos, ¿cierto? Cuando uno está bien, se llena de amigos. Pero en las malas uno quisiera tener personas a su alrededor que a veces son importantes y que a veces nos olvidan. Cuando nos enteramos, por ejemplo, que un hermano en la iglesia, un familiar, un colega en el trabajo, está pasando una crisis, algo, por ejemplo, una crisis financiera, algo devastador, no sé, se le enfermó con cáncer a alguien cercano, tiene una quiebra económica, le quitaron la casa, etcétera, etcétera, una crisis de verdad. A ver, nómbreme otra crisis. Gracias, no se amontonen. Una enfermedad catastrófica. Se le murió el perro. No, pues puede ser más llevadero. Una depresión. ¿Ah? Un despido. Una noticia trágica. Tuve una pérdida. La muerte de un familiar. Se murió, por ejemplo. Imagínese que usted tenga un hijo o una hija que se vaya a vivir a Estados Unidos y usted no tenga los medios para viajar y fallece allá. ¡Qué trágico! O como Job, que no le pasó una de esas, le pasaron todas. Se le murieron 7 hijos, diga conmigo 7. 7 hijos. Tenía miles de cabezas de ganado de diferentes especies, ovejas, camellos, vacunos. Todos se murieron. Se le quemó la casa. No sé, todo le pasó. Iba saliendo y se pegó en el dedo chico, más encima. Todo le pasó. Y a veces nosotros encontramos en la vida personas que están pasando cosas muy dolorosas
un divorcio, una catástrofe en su casa. Y a todos, y creo que sin excepción, nos nace el deseo verdadero, genuino de ir y ayudarlo o ayudarla, consolarla o consolarlos. Porque el ser humano, sobre todo el cristiano, siente este deseo de así como el Señor me contiene a mí, yo también voy a contener a este. ¿Sí o no? Sin embargo, si no tenemos cuidado, el deseo de ayudar se deforma. ¿Sabe lo que es deformar? Cambiar la forma. Transformarlo, pero de mala manera, que pierde la forma. Entonces nos transformamos en inspectores de la vida ajena antes que en canales de consolación. ¿A cuánto le gusta que los consuelen? Hay gente que no le gusta que nadie le diga nada. Hay gente que uno le dice, ¿qué te pasa? No estoy bien. ¿Te pasa algo? No. ¿Pero puedes confiar en mí? No, tranquilo. ¿Sí o no? Pero hay otros que en un estado, digámoslo así, ya deprimente, buscamos que alguien nos escuche o que alguien simplemente nos contenga. Dígalo conmigo, contención. No es lo mismo que corrección. Dígalo conmigo. Contención no es lo mismo que corrección. Entonces muchas veces nos transformamos en jueces antes que en agentes de consolación, como dice la Biblia que somos agentes de reconciliación. Y nos volvemos expertos en buscar el culpable antes de vendar heridas. Y hoy día vamos a conocer a través de este extraño caso, diga conmigo extraño caso, cómo el Señor pone frente a nosotros un espejo. Porque tú y yo necesitamos aprender, tal como el Señor le dijo a los fariseos, vayan y aprendan primero qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Diga conmigo, misericordia y no sacrificio. Ya se me pasó la alegría. Cuando alguien a tu alrededor cae en desgracia, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Nos transformamos en consoladores o en un juez? Porque es súper delgada la línea. A veces nosotros nos transformamos en un juez cuando una persona comete un error. Ojo que a veces sí tenemos razón para querer. Tenemos razones porque esa persona es porfiada, le advertimos, lo aconsejamos, le dijimos, por ahí no, se va a caer, se cayó. ¿Cierto? ¿Y qué pasa cuando se cae? ¿Te das cuenta? Te lo dije. Ya, ese es el escenario, pero un escenario muy simplificado de lo que significa ser un juez. A veces nosotros le dijimos a una persona algo, lo advertimos, o simplemente no lo alcanzamos a advertir y sin haber hecho nada, enjuiciamos. Eso te pasa porque eres rebelde. Eso te pasa porque eres pecadora, pecador, incircunciso. Ya se puso besado el pastor. Pero a veces somos así. Yo creo que lo que tienes que hacer es orar al Señor y preguntarle por qué te está pasando eso. Y si te está pasando, por algo es. ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado algo así? ¿Y cuántos lo han dicho? Todo comenzó muy bien con estos tres amigos. Volvamos al caso de Job y sus amigos. Todo comenzó súper bien porque ellos cumplieron un rol. Si vamos al texto, a la escritura,
Job lo había perdido todo en un solo día, sus hijos, sus riquezas, ¿cierto? Sus posesiones, su salud también estaba destruida por esta sarna maligna que lo tenía sentado en un lugar de ceniza. O sea, él estaba, es como que, a ver, ¿cómo lo hago? Me siento en la ceniza porque el lugar más triste que puedo encontrar. O sea, él estaba deprimido, estaba triste, lo estaba pasando mal y lo peor de todo, no tenía la culpa. Entonces, en ese escenario aterrador aparecen sus tres amigos. Y la Biblia dice en el capítulo 2 de Job que ellos se pusieron de acuerdo porque cada uno vivía en su lugar y salieron de su tierra, se juntaron, vinieron para condolerse y consolarlo. Entonces, cuando se sentaron con él, lloraron y todo, toda esa etapa era muy buena, todo eso es extraordinario y durante una semana completa estos hombres ejercieron un ministerio, el ministerio más hermoso que puede haber. En la Biblia no aparece, pero yo quiero mostrártelo. La consolación sin decir nada. Cumplieron el mensaje del Señor, hicieron algo que hoy día es escaso en el mundo y en la iglesia. La presencia silenciosa. Estoy, quiero que sepas que estoy. Con estar, yo estoy contigo. Quiero que sepas que estoy. No te voy a decir nada, pero estoy. La presencia. No le trajeron ni un tratado bíblico, tampoco le trajeron al coro de la iglesia para que lo tirara para arriba, no llegaron con ayuda material, no le leyeron una lista de versículos bíblicos, simplemente lloraron con él, se sentaron en la mugre ahí, a su lado, ¿cierto? Y estuvieron. Ahora, hay momentos en la vida de un ser humano donde la mejor terapia es un abrazo, nada más. Cuando el dolor de un hermano es desgarrador, nuestras respuestas lógicas están de sobra. ¿Qué le puedes decir a una persona que perdió a un hijo? De una forma catastrófica, por ejemplo. ¿Qué le puedes decir para que se consuele? ¿Qué te dice la gente cuando hay una defunción, un deceso de un familiar? Algunos te dicen ayudándote a sentir. Porque esa frase que toda la gente usa sin saber significa estoy contigo en tu dolor. Pero ¿qué más le puedes decir? Como pastor me ha tocado ministrar muchas veces en algún funeral. Para los cristianos es un poco más sencillo porque tenemos una esperanza. Nos vamos a encontrar con ellos, con los que parten antes. Si conocieron al Señor, si lo recibieron, si son parte de la iglesia, su alma está segura en Dios. Entonces, un poco más fácil porque uno tiene una esperanza. Pero hablar con alguien que no tiene esa esperanza en Cristo y decirle que el Señor ponga su paz sobre ti, ¿qué me va a poner la paz? Es difícil hablar con alguien, a veces nuestras palabras están de más. A veces lo que decimos no tiene sentido. Entonces, quiero que entendamos que la misericordia de la que habla este versículo, misericordia quiero y no sacrificio, la misericordia del reino no consiste en explicarle al otro el porqué de su sufrimiento, sino en tener el amor y el coraje de sentarse en la ceniza junto con él. No estoy diciendo que usted vaya a sentarse en un montón de ceniza, estoy diciendo que comparta su dolor de manera cercana. No ser tan yo. ¿Sabe por qué se llama así ese juguete? ¿Qué pasa cuando usted lo lanza? ¿Vuelve a quién? A mí. Es mío y vuelve a mí. Y nosotros somos así egoístas. Porque nos gusta que nos alaben, nos gusta que nos consuelen, pero no nos gusta servir, porque el consuelo es una clase de servicio a Dios. Iglesia, yo vengo a decirte hoy día que tu corazón debe cambiar. Que dejemos de sentirnos tan autosuficientes y tan perfectos, porque no lo somos.
Me incluyo. No lo somos. Diga conmigo, no lo somos. Gracias, Pablito. Pablo viene conectado hoy día. Denle un aplauso al Señor por la vida de Pablo, que siempre nos despierta y los que están durmiendo. Entonces, la idea de la misericordia parte desde el principio, parte del compartir tu dolor y saber de qué te está pasando. La pastora nos ha dicho varias veces, yo no lo he predicado esto mucho, pero ella lo ha tocado. A veces estamos tan metidos en lo que a mí me pasa, lo que a mí me duele, lo que a mí me importa, que lo que el otro me diga no me interesa. Pero así no funciona el reino de Dios. La Biblia dice que debemos aprender a llevar los unos las cargas de los otros. Debemos soportarnos en amor, debemos aprender a perdonarnos como el Señor nos perdonó y debemos también aprender a ser misericordiosos como el Señor es. Pero prosiguiendo con estos tres amigos, como todo partió bien, ellos partieron haciendo lo correcto, el problema vino cuando decidieron hablar. Cuando tu propio concepto de las cosas se transforma en un garrote. ¿Sabe lo que es un garrote? Iba a traer el bat, se me olvidó. Mi hermano Héctor me habría prestado el suyo. Un garrote es un bat de béisbol. Un palo que sirve para castigar. Muchas veces nuestro concepto de las cosas se transforma en un garrote. Entonces agarramos al que ya está dolorido y le damos como al ladrón de manzana. Yo no sé si usted no era de campo, pero cuando había plantaciones de manzana y encontraban a alguien robando, los guasos se lo comen a palo. En buen chileno. Y a veces nosotros vamos a consolar a alguien y lo dejamos más moreteado. Lo queremos remendar y lo terminamos destruyendo. Porque creemos que nuestra sabiduría, nuestra doctrina, nuestra teología, como quiera llamarlo, nuestra relación nos da una autoridad superior. Incluso a veces pensamos que nuestra experiencia nos da autoridad por sobre el resto y no es así. Mire lo que le pasó a los amigos de Job. Job capítulo 4 versos 7 y 8. El primer amigo que habla con Job es Elifaz. Diga conmigo, Elifaz. Elifaz. Este hombre empieza hablando, si usted leyera el libro completo, dice, yo tuve una revelación, a mí Dios me dijo. Ahí entendemos que él conocía al Señor. Y le dice a Job, mira, recapacita ahora. Quiero que pienses esto, Job. ¿Qué persona inocente haya que se haya perdido? O sea, los que se pierden son los culpables. Estamos leyendo entre líneas, ¿cierto? Vamos a ver lo que quiere decir este compadre. Muéstrame dónde han sido destruidos los rectos. Leamos el mensaje subliminal. Si tú estás siendo destruido, Job, es que no eres tan recto. Tú, Job, que siempre te mostraste como un hombre piadoso, si te llega a pasar esto es porque hay basurita bajo la alfombra. Es que Elifaz venía a la iglesia. Entonces sabía de lo que estábamos hablando. Tú, Job, tienes algo oculto en tu vida. Entonces, por eso Dios te castiga. Verso 8. Como yo he visto, o sea, según mi experiencia, los que aran iniquidad y siembran injuria, la cosechan. Eso significa la ciegan. O sea que si tú hoy día estás así es porque estás cosechando lo que sembraste, Jobcito. Déjame decirte, muy amigos seremos, pero yo te conozco, guayo. Este amigo hace que este caso se vuelva extraño. Aquí es donde pasa este cambio, porque pasados los 7 días, Job rompe el silencio y expresa su profunda amargura. Lo primero que sucede después de estos 7 días de silencio es que Job le cuenta, mira, me siento así, estoy mal. Pucha, ustedes han estado conmigo 7 días llorando, yo creo que ya no puedo contarles. Entonces Job, inocentemente, diga, inocente Job, dígalo, inocente Job, inocente pobre amigo, abre su corazón y le dice lo que le está pasando. Y le cuenta, me siento así, no sé qué pasa, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en lugar de sostenerlo emocionalmente, en lugar de abrazarlo, los amigos se sienten ofendidos en su intelecto religioso. Eso es lo que pasa aquí. Ellos tenían una autoridad espiritual y se sienten atacados, porque ¿cómo tú vas a estar hablando así? No, es que las cosas no son así. En Dios las cosas no se viven así. En Dios las cosas no se pasan así. Y en lugar de sostenerlo, sienten que tienen la obligación de defender a Dios. Y empiezan a tratar de explicar la crisis de Job usando su conocimiento. Entonces, como ellos manejaban muy bien la doctrina, tenían algo en común, ellos usaban una estrategia que era muy común en la época y posiblemente también hoy día. ¿Cuál es esta teoría o esta doctrina o esto? La retribución rígida, así se llama. Diga conmigo, retribución. Retribución significa lo que se devuelve, ¿sí? La retribución rígida. Esta idea dice que si eres bueno, te va bien. Y si te va mal, ¿por qué será que te va mal entonces? Es porque no eres bueno. En la iglesia se usa que si tú buscas al Señor, Dios te bendice, pero si pecas, te va mal. Y ellos tenían esta estrategia para convencer a Job y empiezan a usarla. Entonces empezaron a dar 3 discursos muy hirientes. Este primer amigo, que ya vimos lo que le dijo, le empieza a argumentar, le dice: mira, yo creo que en realidad si estás sufriendo, Job, es porque habrás hecho algo oculto. Hay algo que hiciste, Job. El segundo amigo, Bildad, es el más tradicional de todos los amigos, pero va incluso más allá y roza la crueldad al decirle que si sus hijos murieron fue porque eran pecadores y Dios los castigó. Imagínate decirle eso a una persona que ha perdido un hijo. Ahora imagínate decirle eso a uno que ha perdido 7. Si me puedes ayudar con una cita que se nos pasó, Karencita, Job capítulo 8, verso 4. Mira lo que dice este amigo Bildad. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Así de sencillo, Job. Tienes que saberlo. Tus hijos fueron rebeldes, entonces Dios los mató. Qué terrible, ¿cierto? El tercer amigo, Zofar, es un legalista muy racional. Él le asegura que Dios le está cobrando incluso menos de lo que se merece. O sea, la sacaste barata. Job capítulo 11, verso 6. La sacaste barata. Y te declararon los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? De pasadita le dice: tú no eres sabio. Si fueras tan sabio, sabrías que Dios te está castigando menos de lo que tu iniquidad merece. O sea, ¿sabes lo que significa la palabra iniquidad? Es ser malo. Diga así conmigo, con énfasis: malo. Malo. Eso es ser inicuo. Ahora, ¿cuál fue el pecado de estos 3 amigos? Lo condenaron, pues lo juzgaron, lo criticaron. Lo criticaron, lo juzgaron, lo condenaron. No tuvieron misericordia. ¿Cuál fue el pecado de estos 3? Eso. Ya lo dijo la hermana. Ya lo dijo la hermana. ¿Saben cuál fue el problema? Les voy a decir, y con esto va a ser así su cabeza. ¡Pah! Su problema fue la ceguera espiritual. Se creían teólogos doctrinarios, se creían perfectos capos, rigurosos en servir al Señor. O sea, no era gente del mundo esta, no era gente común y corriente, era gente que conocía a Dios y sin embargo eran ciegos. Porque hay que ser muy ciego para no saber que el otro está sufriendo.
Y lo primero que el Señor quiere hacer contigo es hacer que tengas un corazón parecido al de Él. Que a pesar de que tú y yo somos pecadores, Él nos ama. De que a pesar de que somos imperfectos, nos perdona. Que a pesar de que fuimos los más malos, nos da un nuevo comienzo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por no tomar en cuenta lo que fuimos? Sin embargo, Él se proyecta para vernos de aquí para adelante y vernos en lo que sí podemos ser. La ceguera espiritual nos hace ver perfecto. No, yo ya estoy bien así. Yo no necesito ir más a la iglesia. Es más, estoy buscando un terreno porque quiero levantar una. Podríamos pensar así, pero las iglesias no parten así. Las iglesias se basan en la necesidad que hay en los corazones. Y si el Señor pone un llamado sobre una persona, es para servir. Y muchas veces ese servicio le va a costar a esa persona lo que no sabe. Tiempo, rabias, esfuerzo, inversión, dejar de lado la vida personal. No me estoy quejando, le estoy contando. Cuando me queje, usted va a saberlo. Entonces, lo que mueve a la iglesia del Señor es el deseo del corazón de Dios, que las personas sean rescatadas para que el Señor las transforme. Pero muchas veces te va a sacar canas verdes. Y el problema no solo lo tiene el pastor. El problema lo tiene la iglesia, porque la iglesia es parte de este proceso. Y ya se me fueron los amenes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O ustedes se suben al carro y hacen que su corazón sea transformado al corazón de Dios, o el Señor trae más personas que sí se suban. Así funciona. 3 amigos no entendieron y se volvieron ciegos. Su error fue que amaban más sus propios conceptos religiosos que al amigo que tenían enfrente. Y eso que amaban a Job. Sí, pues eran amigos. Por eso cuando lo vieron a lo lejos no lo reconocieron, porque antes ellos tenían el recuerdo de la persona que estaba bien vestida y ahora vieron a un mendigo, alguien que estaba sin ropa. Él se rascaba con un tiesto, dice la Biblia. Era tan tremenda la sarna en su cuerpo que no podía estar tranquilo. Tenía llagas por toda su cabeza, por todos lados de su cuerpo. Entonces con un trozo de teja, una arcilla así, él se rascaba. Por eso la imagen, ceniza y tejas. O imagine que eso es un trozo de una teja de arcilla, de esas rojas coloniales. ¿Sí? Con eso se rascaba. Imagínese la desesperación de ese hombre, además de todo lo que le había pasado. Sin embargo, esta gente estaba tan obsesionada con encajar el dolor de Job en su cajita de pensamiento y concepto. No, pues que eso te pasa por esto, eso te pasa por este otro, eso te pasa por aquí, eso te pasa por allá, que terminaron usando la palabra de Dios como un mazo, como un garrote para golpear al herido. Ellos estaban hablando desde la comodidad de su salud y su ropa limpia, mientras Job estaba escuchándolo metido ahí en la ceniza y sangrando en el suelo. Iglesia, cuando usamos la verdad sin amor de Dios, dejamos de ser ministros de la gracia, dejamos de ser agentes de reconciliación, dejamos de ser embajadores de paz, dejamos de ser de acuerdo al corazón de Dios y nos transformamos en verdugos. Y la Biblia dice que todo lo que yo siembro, ¿qué hago? Cosecho. Entonces, si yo me transformo en verdugo, ¿qué me va a pasar? Con la vara que yo mido, me van a volver a medir. Entonces vamos llevando a la iglesia y seguimos avanzando. No importa, este me aguantó 3 charchazos, así que ¿qué pasa el siguiente?
Yo voy con mi traje de justiciero de la fe. Entonces, no, pues, que este tiene que convertirse, pues. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Y si yo actuara así, iría dejando un montón de muertos en el camino. Cadáveres. Cadáver que tengo pena. No, esa es de otra. Cadáveres, personas que quizás se van de una iglesia heridos, como quizás algunos de ustedes salieron de una congregación alguna vez. Azotados, heridos, dañados. ¿Sí o no? Decepcionados, taimados. Estoy pasando la lista, parece. Presente. Pero salimos así en alguna oportunidad. ¿Por qué? Porque hay personas que no han entendido eso. Y yo, iglesia, no quiero que tú te transformes en aquello. Y si lo eras, que dejes de serlo. Y si no tenías proyectos, que te llenes de los sueños de Dios. Y que tu corazón se llene de fuego. Porque es grande el proyecto de Dios. No es lo que te dice un pastor, es lo que te dice el Señor. ¿Qué voy a hacer de ti? He aquí, yo haré de ti una nación grande y poderosa. Es lo que Dios te dice. Abraham le dijo, sal para afuera de la tienda. Mira el cielo. Cuéntame las estrellas si es que puedes. Así será tu descendencia. Ay, ya, Señor, sí, ahora sí te creo. Dios tiene proyectos grandes. Sus sueños son grandes. Lo que Dios ve en ti es la posibilidad de entrar a ese sueño y transformar tu futuro en grande. En grande. Entonces, cuando nosotros priorizamos y priorizamos mal mi comodidad, mi punto de vista, mi tranquilidad, mi bienestar, estoy haciendo lo del yo. Me transformo en egoísta. Muchos en las iglesias, en otras, aquí no pasa, gracias al Señor. Aleluya. Sirven en algún área un tiempo, pero luego empiezan a ver que el del lado no tiene el mismo deseo. Y en vez de pensar, no importa, yo lo voy a hacer porque es para mi Dios, dicen, ¿y por qué este no? No hemos entendido nada. Imagínense que yo dijera, ¿y por qué no viene otro pastor a predicarle el domingo? Yo no tengo ganas. No, predica tú. ¿No quiere tampoco? El Renato. Hay cosas que Dios te llamó a hacer y que no va a endosar en otro. Porque si tú lo cumples, tú lo haces, hay una bendición para ti que solo te pertenece a ti. Entonces, cuando tú sirves, Dios dice, ok, te la doy. Pero si tú quieres que sirva a ella, el Señor hace, ok, se la doy a ella. No se entusiasme. Pensamos muy mal y actuamos peor. Ahora, ¿qué pasa cuando nos transformamos en alguien que no ha entendido el plan de Dios? El veredicto de Dios, y como Dios lo ve, es lapidario. Mira lo que dice Job 42, verso 7. A veces pensamos que al Señor le encanta que nosotros lo andemos defendiendo y que hagamos de justicieros de la fe, que nos pongamos ahí, no, vamos a acusar al caído, vamos a levantar al Señor. Pero es drástico el desenlace de esta historia. ¿Quieren saberlo? Vengan la próxima semana. No. Dice así, Job 42, verso 7. No, si igual tienen que venir. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, estamos en el capítulo 42, casi al final del libro. Entonces ya pasó varias agua bajo el puente. Si usted quiere saberlo, léalo. Es muy entretenido. ¿Les gusta leer? Ya, lean Job. Es mejor que las novelas que dan después de la tarde.
Las mujeres después de cantar. Ya mira lo que dice. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, o sea, primero el Señor habla con Job, lo atrinca un poco, lo enriela, y después Job reconoce, y viene ese famoso pasaje de la Biblia donde dice, mas ahora mis ojos te ven. Y Job le dice, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, Señor, perdón, ahora sí, ahora entiendo. Y ahí el Señor habla con Job y luego se dirige a este amigo, le dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. El Señor reprende a estos tres amigos. Quiero pedirte, Davidcito, si me ayudas con el piano. ¿Por qué se enoja el Señor con estos tres amigos? Porque hablaron de un Dios de laboratorio, un Dios sí, un Dios desconocido, o sea, era algo que no es el corazón de Dios. Hablaron de un Dios religioso, de alguien que es tiránico, así, no, Dios te va a castigar y por eso te está pasando. Hablaron de alguien que no conocía, un Dios mecánico, sin misericordia. Y Job, en medio de su crisis, en medio de sus quejas, fue honesto y transparente con el Señor. Si leyéramos este libro entero, nos encontraríamos que Job abre su corazón como lo había hecho con sus amigos, pero se lo hace al Señor, le cuenta al Señor. Entonces el Señor, claro, le aclara algunas cosas, pero no lo destruye ni lo condena. Sin embargo, estas personas le mostraron, Dios te está castigando porque te lo mereces. Por algo tus hijos se murieron, porque eran todos perdidos. ¿Qué iba a estar criando esa gente? No, Dios no te ha dado todo lo que mereces, Él te castigó, pero un poquitito. Entonces, estos amigos usaron la religión como una máscara para juzgar con una superioridad moral. Pero quiero que entiendas esto, la gracia de Dios siempre ofrece una salida. La gracia de Dios es algo que todos hablamos, pero que nadie entiende. Nadie entiende cómo alguien tan santo, tan puro y perfecto y lleno de gloria y poderoso en extremo, Él es el Todopoderoso, cómo alguien tan superior puede rebajarse haciéndose hombre, viniendo a nacer en un lugar humilde como un pesebre, en un establo. Luego tener precariedad en su infancia, tener que salir huyendo a otro país porque lo querían matar. Luego vuelve, crece y lo único que desea en su corazón es cumplir el proyecto que nació en el corazón del Padre. Y cuando su mamá y su papá lo llevan al templo, él se queda ahí en el templo a los 12 años. Y declara y dice, yo en los negocios de mi padre tengo que estar. ¿Cuándo va a ser el día? Ya necesito hacer el propósito. ¿Cómo no entendemos que alguien así pueda interesarse en alguien tan malo como nosotros? No entendemos, iglesia. No entendemos que el corazón de Dios es perdonador, que el corazón de Dios es restaurador. No entendemos que el corazón de Dios es amor, misericordia. Nos gusta la justicia hasta que no nos toque. Lo que el Señor quiere hacer contigo, iglesia, es que entendamos que la gracia de Dios ofrece siempre una salida. Él le ordena llevar una ofrenda, un sacrificio a estos amigos. Le dicen, ok, ustedes, mi ira se encendió contra ustedes, pero hay salvación, hay una opción, hay algo que vamos a hacer. Le añade una condición, les dice, van a llevar sacrificio, pero también van a tener que hacer algo. Y esto yo creo que les dolió terriblemente a estos tres amigos soberbios. Pues le dice, en Job 42, verso 8, ahora pues, tomen 7 becerros, 7 carneros y vayan donde mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. Y mi siervo Job orará
por vosotros, por ustedes. El enfermo, yo no sé si usted me está entendiendo, ¿quién iba a poner las manos? El mendigo, el que estaba arruinado, el que estaba en crisis, al que tenían que consolar. Ese, le dice el Señor, mi siervo Job orará por ustedes, porque yo lo voy a escuchar a él, para no tratarlos a ustedes afrentosamente, porque no han hablado con rectitud acerca de mí, como mi siervo Job. Verso 9. Fueron entonces Elifaz, Bildad y Zofar, estos tres hombres, y hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Llevaron los sacrificios, hicieron un holocausto, levantaron adoración al Señor. Job oró por ellos. El enfermo orando. Aleluya. Y mira lo que dice el verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Diga conmigo, doble porción. Doble porción. Aumentó al doble. Cuando tú y yo entendemos el orden de Dios, Dios no se puede razonar. Dios no se puede tratar de acomodar a lo que yo creo, a lo que yo digo. No, yo quiero que Dios me hable, pero quiero que me hable como yo quiero. No, el Señor te va a mostrar su orden, su disposición, su manera. La salud de Job, la sanidad no vino cuando terminó de defenderse y dijo el Señor, sí, de verdad tienes razón, Job, te sano. No. Tampoco cuando demostró que tenía la razón para estar en contra de sus amigos. No. La sanidad de Job se desató en el preciso momento en que decidió perdonar, en que decidió interceder, en que decidió orar. Iglesia, Dios te está mandando un mensaje. Deja de preocuparte por tanto lo que te pasa. Tu sanidad está ahí, a la vuelta de la esquina. Pero hay algo que sí tenemos que hacer. Dios quiere que tú y yo entendamos que para empezar de nuevo hay que hacer esto. Hay que dar un paso. Pero tradicionalmente tú y yo pensamos que el nuevo comienzo va a llegar solo. Y nos quedamos haciendo esto mismo. Una y otra vez. Una y otra vez. Pero un paso no es nada si yo no doy el siguiente. ¿Sí o no? Entonces muchos de nosotros nos quedamos esperando que Dios haga milagros, que Dios traiga respuesta, que Dios me abra puertas, que Dios me cambie, que Dios me transforme. Y hay una parte que hace el Señor. Él te capacita con su espíritu, te instruye a través de su palabra, te dice lo que hay que hacer, pero la decisión la tomas tú. Y cuando de verdad tú y yo entendemos que las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios para ser bendecidos y empezamos de a poquito voy avanzando, tu milagro viene. Dije, tu milagro viene. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es hacer una transformación profunda. No es algo del otro mundo. Eso es así. Es una verdad. Él quiere transformarte, pero para hacerlo necesita que nosotros entendamos. Pastor, me estoy perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora si estábamos hablando de los amigos de Job que lo pasaron mal? Una advertencia es que no seamos como ellos, pero la otra es que aprendamos a ser como Job. Que a pesar de los problemas, a pesar de tu enfermedad, a pesar de la situación económica, a pesar del cansancio, a pesar del estrés, yo entienda que el propósito de Dios no se puede detener y que Él va a usarte a ti para hacer lo que Él quiere hacer contigo. Pero si yo postergo el servicio a Dios, postergo el seguir al Señor, postergo los tiempos de oración, los tiempos de intimidad, el tiempo de aprender, Dios va a tomar a alguien y lo va a hacer con él y no contigo. Y es crudo verlo, porque no nos gustaría, ¿cierto? ¿A quién le gusta que lo reemplacen?
Entonces, el milagro de Job vino cuando perdonó, cuando oró, cuando decidió hacer lo que es antinatural. Y ahora quiero que se ponga en el lugar de Job. Lleno de dolor, tanto físico como espiritual. Ya se sentía mal por todos lados. Ya estaba mal anímicamente, pero ahora más encima traicionado por sus amigos. Póngase en el lugar de Job. Traicionado por las palabras de sus íntimos. Y ahora el Señor le pide que extienda sus manos, que están heridas, para bendecir a los que lo estaban pisoteando. A veces no queremos ni siquiera bendecir a los que nos tratan bien. ¿Cuánto más vamos a querer bendecir a uno que nos trate mal? Te bendigo. El perdón rompe varias cosas. La amargura en el corazón de Job. Restaura el gozo en el corazón de Job. De Job. La Biblia no dice nada de los amigos, solo que el Señor los perdonó. Pero en el corazón de Job se restablece el gozo, se restablece la paz, viene la sanidad de su cuerpo y por sobre todo se desata una bendición tremenda. Aumentó, si me puedes poner el versículo, Karencita, el versículo 10 del capítulo 42. Quitó Jehová la aflicción de Job y cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea que le dio familia nuevamente. A veces tú piensas, no, yo ya no tengo deseos de vivir porque me fue mal en mi proyecto de familia, fracasé, tuve un divorcio, mis hijos no me hablan, etcétera, etcétera. Dios sí te puede dar nuevos comienzos, pero hay algo que tenemos que hacer. A veces piensas, mi negocio se murió, ya nadie me va a comprar, etcétera, etcétera, ya lo perdí todo. Pero hay algo que tienes que hacer para que Dios vuelva a bendecirte. Siempre hay algo que tú y yo somos responsables de hacer. Y el Señor aumenta al doble todas las cosas, porque eso se llama restauración. La restauración de Dios no opera solo en los corazones. Él restaura todo. Diga conmigo, todo. Todo. Dios restaura tu salud. Dios restaura tu integridad. Dios restaura tu paz. Dios restaura tu felicidad. Él te restaura también financieramente. Él restaura tus ingresos. Él restaura tu fuerza. Y hay algo que hace y que tú y yo a veces no notamos. Dios te llena de sueños. Él puede darte nuevos diseños. Él puede darte propósitos. Hay personas que dicen, ¿yo qué voy a hacer? Estoy pasándolo mal financieramente. Pero Dios es un Dios de diseños. Ahí la historia de una viuda que había sido muy fiel al Señor y esposa de un profeta. Sin embargo, se muere el profeta con deudas. Y cuando vienen los acreedores, los cobradores, a atosigar a la viuda, le dicen, ¿qué voy a hacer? Y ella se acuerda de un siervo de Dios que es el profeta Eliseo. Entonces va y le cuenta, mi señor, mira esto pasa. Yo era esposa de uno de tus siervos. Tú sabes cómo él era un siervo de Dios. Él era alguien bueno, pero tenía deudas. Y vinieron los cobradores y quieren llevarse a mis hijos para que pague la deuda y venderlos como esclavos. Y el profeta le dice, te voy a dar un diseño. Diga conmigo, diseño. Oh, yo siento presencia de Dios hoy día aquí. Te voy a dar un diseño. Le dice, ¿qué tienes en tu casa? Un poquito de aceite. Ok. Consíguete todas las vasijas que puedas. Busca vasijas. ¿Y para qué quiere vasijas? ¿Cómo me van a prestar si no las voy a poder devolver? Consíguete vasijas.
Se consiguen vasijas, buscan todas las vasijas donde puedan depositar aceite. Luego el profeta le dice, ok, empieza a llenarlas con el aceite que tú tienes. Pero es que se va, llénalas. Y empieza la viuda con sus hijos a llenar las botellas de aceite. Y el aceite empieza a multiplicarse. A multiplicarse. Y se llena una, y se llenan dos, y se llenan 10, 20, 200, 300, 400, no sé cuántas dice la Biblia. Pero lo único que dice es que el aceite de la vasija que ella tenía se terminó cuando ya no le quedaban más vasijas por llenar. Primera cosa que tienes que entender: Dios te va a multiplicar de una manera que tú no has visto. Todo. No estoy hablando solo de dinero. Él va a multiplicar tus fuerzas, porque cuando vienes esforzado a la casa del Señor, Él te fortalece. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica por cero. No quiero darle una clase de matemática, pero el mínimo para poder multiplicar es 1. Si usted multiplica por 0, todo número multiplicado por 0 es 0. Así dice la matemática. Pero Dios tiene matemáticas diferentes. Él multiplica las fuerzas al que no tiene, al que tiene 0. ¿Te estás dando cuenta? Cuando Dios te va a bendecir en algún área, si es financiera, si es en tu salud, si te va a alargar los años, si Él va a hacer de ti un proyecto grande, Él lo va a hacer en grande. Dios no es un diosito. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega. ¡Oh, aleluya! Termino con lo del diseño. Llenaron todas las vasijas. Le dice el Señor, ok. El profeta, ok, ya, Señor, ya no tenemos más vasijas. Y el aceite de la vasija se detuvo. Anda, vende todos el aceite, paga toda tu deuda, y con lo que te quede vas a vivir tú y tus hijos. O sea que Dios no le dio solo para pagar la deuda. ¿Me estáis entendiendo, iglesia? ¿Por qué tenemos una fe tan, con perdón de todos los roedores, una fe tan ratona? Lo que yo pueda controlar es lo que creo. Entonces no tienes fe. Estos 3 amigos fueron bendecidos por Job. El mundo exterior, la gente alrededor, esas sillas que están aquí, están llenas de personas que están viviendo su propio momento Job. Tienen su momento Job. ¿Lo están pasando mal? Tú misma, tú mismo, puedes tener una crisis grande hoy día. Y vienes a la iglesia y estás esforzándote, batallando. Quizás es financiera, quizás es de principios. Estás luchando contra algo. Quiero vencer esto, no quiero hacerlo más, me cuesta, pero avanzo. Con el Señor voy a salir adelante. Tu momento Job. Hay gente que arrastra batallas invisibles, heridas ocultas. Lo han perdido todo o sienten que sus fuerzas no le dan. No necesita que tú y yo vengamos con un maletín lleno de respuestas. Necesitan una iglesia que bajo la unción del Espíritu Santo le dé lo que necesitan. Cuando Pedro se encuentra con el hombre paralítico a la puerta del templo, el hombre le pide: necesito una moneda. Y Pedro le dice: tú no necesitas una moneda, y yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Levántate, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Lo que tú necesitas es levantarte. Lo que tú necesitas es levantarte. Levántate, levántate. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Oh, levántate.
Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mamá. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que tú y yo necesitamos proviene de Dios. Lo que tú y yo necesitamos está en Él. No necesitas aquello que tú piensas que te falta. Hoy día llegó el momento en que tú sueltes esa teja con la que te has estado rascando tus heridas. Hoy día llegó el momento en que tú sueltes aquello que te ha pesado por años. Y también de que salgamos de este criterio de que si le pasa es por algo. Porque muchos procesos son simplemente eso, procesos. Son lugares donde Dios te pone para transformar tu corazón y para tenerte dócil. Son momentos que Dios permite que pasemos para doblegar nuestro orgullo. Si hemos estado actuando como justicieros, si tus manos han sostenido un garrote muchas veces, si hemos lanzado palabras que suenan como un relámpago, un rayo, si han dañado al hermano caído, si hemos mirado con indiferencia el dolor ajeno, a veces no nos importa lo que le pase al otro. Este es el día para pedir perdón. Es necesario escuchar la voz del Señor que nos dice: ok, baja a la ceniza, siéntate con tu amigo Job, mira a ese que está dolorido, comparte su dolor, míralo con ojos de misericordia antes de juzgarlo. Pero si quizá viniste a la iglesia siendo un Job, a lo mejor estás pasando procesos como Job. No te explicas por qué tienes que trabajar tanto y nada rinde fruto. Quizá tu estado financiero no es tan drástico como el de Job. Quizá no se te han muerto tus hijos, pero hay algo en tu interior que no te deja ser plena, no te deja ser pleno. Hay algo. Si estás quebrado por dentro, si te hirieron los discursos de los que tenían que amarte, si estás atrapado en un desierto, esperando y sientes como que el Señor no responde, hoy día escucha la voz del Señor que te dice: no te defiendas más. Prepárate para interceder por otros. Prepárate para ser útil, pero a mi manera. Prepárate para consolar a otros, para abrazar a otros, porque esta iglesia se va a empezar a llenar. Y tus pastores ya no estamos dando abasto. Iglesia, Dios te puso en este lugar para que aprendas cómo el amor de Dios puede ser compartido. Y hoy día yo quiero orar por ti. Y quiero pedirte que hagamos algo diferente. Quiero por favor que hagamos una sola conexión, que todos se tomen de las manos, que nadie se quede, no corte fila por fila. Si termina ahí, tómese atrás, no acá. José Luis con Pablo y Pablo con... Sí, no corten ahí. Si pueden extenderse un poquito, eso, no se preocupen, se van a conectar atrás. Ustedes quédense acá. Ustedes hicieron un círculo, ¿no? Tienen que abrirse, hermano. A ver, allá, la hermana Pili con el hermano Juan. Ahí sí, que sea una línea continua. Usted es el primero de la fila, así que usted tiene que tener una solo. Me volvieron a cerrar el círculo. Ya, usted aquí. La hermana, usted me entendió. Quédese ahí nomás. Con el hermano Ale. Tómele la mano. Eso, ahí sí. Lo importante es que no esté desconectado. No hay nadie solito, ¿cierto? El Popo está desconectado también. Enchúfate, pues, Popo. Ya, no importa. Si ellos están aquí, es el inicio de la cadena. Este es el inicio de la cadena. Es el inicio. No la vamos a cerrar, esta cadena. ¿Saben por qué? Porque aquí, en esta conexión, desde el primero, esa figura, ese eslabón, es el Espíritu Santo. ¿Ya?
Ustedes van a decir, pastor, llegó más loco que nunca. Juntos vamos a orar, porque necesitamos entender que somos un cuerpo. Necesitamos entender que cuando uno de los nuestros se duele, todo el cuerpo se duele. Necesitamos entender que cuando uno del cuerpo no aprende rápido, el cuerpo se resiente. Necesitamos entender que somos uno en Jesús. Él lo llena todo en todos. Él es la plenitud. Y tú y yo sin Él no somos nada. Así que empieza a levantar tu voz en clamor y empieza a decirle al Señor: Padre, perdóname por las veces que fui duro con alguien, porque todos lo hemos sido. Padre, perdóname las veces que critiqué a alguien que pecó. Padre, perdóname por las veces que critiqué a alguien sin preocuparme si lo estaba pasando bien o mal, si me fijé en la ropa que tenía puesta más que en lo que había en su corazón. Perdóname, Señor, si critiqué la actitud de una persona sin preocuparme que era una persona herida, que había sido dañada. Simplemente critiqué. Diga conmigo: Señor, yo te pido perdón por cada falta, porque soy parte de tu cuerpo y ya no quiero dañar más tu cuerpo. No quiero dañar más a la iglesia. Hoy recibo la sanidad a través de tu palabra para mi alma, para mi cuerpo, para mi espíritu, para mi mente. Mis pensamientos te pertenecen y hoy me paro como tu hija o tu hijo, en fe, en amor, en unidad, en sabiduría, en misericordia. Gracias, Señor. Gracias por darme tu corazón. En el nombre de Jesús. Ahora todos juntos vamos a dar el mejor de los aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Cierra tus ojos. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios de avivamiento.